Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Nos encontramos desde la Quinta de Bolívar, en el centro histórico de la capital de la República. La invitación es para la comunidad educativa, para que disfrute y aproveche estos espacios de conocimiento para redescubrir nuestra historia. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. En Encuentro analizamos el Plan Decenal de Educación que guiará al sector en los próximos 10 años. Las universidades públicas enfilan baterías en contra del programa Serpi lo Paga, que se lleva sus recursos y ahonda la brecha de inequidad educativa. Gracias a un fallo del Consejo de Estado, las amas de casa recibirán indemnización en caso de accidente o muerte. El pasado 11 de octubre, el Ministerio de Educación presentó el documento que señala la ruta que deberá seguir el sector hasta el 2026. La falta de presupuesto, el principal obstáculo para alcanzar el ambicioso proyecto. El país conoció el Plan Decenal, donde se establece la educación de los próximos 10 años, pero se desarrolló una mala metodología para construir el documento conforme a lo que se necesita en la educación pública. Simulacro de democracia, no hay una democracia real, no hay una democracia efectiva, porque la gente habló, la gente opinó, la gente aportó, hizo críticas, manifestó sus desacuerdos y esos desacuerdos no quedaron plasmados en el plan. En el plan quedó plasmada únicamente la visión unilateral del gobierno y entonces ese ejercicio de participación se convierte en una farsa, porque muchos participan pero no se recogen los aportes. Sin embargo, en el listado de los que participaron sí se incluyeron las personas irresponsablemente, cuando debió de consultárseles si se les incluía teniendo en cuenta que lo que opinaron no quedó plasmado en el documento final. El documento asegura que la educación será incluyente con innovación y participación, pero no cuenta con unas herramientas claves que logren cumplir con estas metas. Se plantean unas estrategias y se plantean unos propósitos, ¿sí? Pero no hay, en ningún momento se habla de la financiación de la educación. Es un plan que dice que va a alcanzar muchas cosas, que va a proponerse coincidir con el plan de desarrollo, pero no hay financiación, o sea, es un plan de mentiras, es un plan de papel, porque si no tiene financiación, si no van a haber recursos, si no hay un capítulo exclusivo de financiación que había en el plan anterior y que nunca se respetó, porque en el plan decenal anterior había un capítulo sobre la financiación de la educación, en este plan ni siquiera está ese capítulo, deliberadamente se desconoció, teniendo en cuenta que los integrantes de las distintas mesas que crearon hablaron de la importancia de la financiación de la educación. Para el director del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE, faltó una mayor participación de sectores educativos para aportar al plan decenal y enfocarse en temas cruciales como la formación del docente, de sus condiciones laborales y de la infraestructura, temas claves para lograr cerrar las brechas en la educación pública. Y esta semana en el Congreso de la República se llevó a cabo un debate de control político a la educación, donde se cuestionó sobre la jornada única, la falta de participación del magisterio colombiano en la construcción del Plan Decenal de Educación y sobre todo del programa Serpi lo Paga. Se destacó que para el presupuesto del país no se garantizan recursos para cubrir programas como Serpi lo Paga, la jornada única y para reducir la brecha de niños que no se encuentran en el sistema educativo. No es verdad que la educación sea el pilar fundamental para el desarrollo nacional como lo contempla en el Plan Nacional de Desarrollo. Tampoco es verdad que Colombia, la más educada, cuente con los recursos suficientes para que eso sea. No es verdad que Serpi lo Paga es una beca, es sencillamente un crédito, pero es un poderoso y eficaz mecanismo para sacar los recursos del erario público y trasladarlos a los bolsillos de los dueños de las universidades privadas de élite. Que esta intervención abusiva del gobierno al mundo universitario, porque con esta ley quedó facultado el gobierno para cambiar totalmente la dirección administrativa, el Consejo Superior, el rector, es decir, quedan todas las universidades de Colombia al vaivén de una superintendencia poderosísima en que se constituyó el Ministerio de Educación Nacional a través de esta ley.
En la construcción del Plan Nacional de Educación, el senador señaló que no habían participado sectores educativos ni la ciudadanía. La educación ahora es un producto que se puede comprar, es una mercancía que está en un anaquel y uno decide si le alcanza el dinero, la compra o no. Y obviamente los roles de nosotros los docentes y de los estudiantes también han cambiado. Entonces el rol del docente es como un obrero en una cadena de producción y los estudiantes pues son, pienso yo, se ven como clientes ahora, ¿no? Que son los que están comprando esto, me quiero formar como médico, entonces eso es un producto que yo puedo comprar y toda la cosa. La contratación docente está en una situación de ilegalidad. Es contraria a todas las normas y a la Constitución y a la jurisprudencia, dado que cerca del 80% de los profesores de la universidad estamos en condición de provisionalidad, a pesar de que llevemos 12, 15, 20 años trabajando en la universidad. No se nos reconocen los derechos que tiene un profesor, no se nos reconoce como docentes de carrera, sino que nos contratan por periodos de 4 meses y medio y estamos desempleados el resto del año. La ministra de Educación, Janet Gija Tobar, señaló que se ha avanzado, que todo es un proceso para lograr una educación gratuita. Sin embargo, el senador Zenén Niño recalcó que falta recursos incluso para que se logre la meta propuesta por el Ministerio en busca de equidad, participación e innovación proyectado en el plan decenal en los próximos años. El tesorero de FECODE, el profesor Libardo Ballesteros, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. Buenos días al magisterio colombiano. Enviamos un fraternal saludo a los compañeros de Antioquia y Medellín, en especial a la Asamblea de Delegados de Arida que sesionó hasta ayer. Esta semana será el 20º Congreso General Federal, un espacio de suma importancia para FECODE, para el magisterio y para la educación pública nacional, porque aquí los maestros y maestras tomaremos decisiones fundamentales respecto a la dirección de nuestro quehacer para los próximos años y también porque asumimos el empoderamiento del liderazgo que nos corresponde. Por eso, en primer lugar, esta asamblea será un escenario de unidad porque a partir de una discusión consciente se define el futuro de la lucha de los educadores y se plantearán las bases del Estatuto Único Docente. Este momento, la urgencia inmediata es que se concreten los acuerdos que se firmaron en julio pasado. En relación con esos acuerdos, los docentes en esta asamblea decidiremos sobre la política educativa, en particular la financiación de la educación y la modificación de los decretos expedidos por el gobierno. En este sentido, se necesitan garantías para asegurar la educación pública desde preescolar hasta la universidad, y más con la actual crisis que vivimos. Y hay un tema de gran relevancia, es la defensa de nuestro fondo de prestaciones. El sistema de salud es prioridad y debemos exigir calidad en la prestación de este derecho fundamental. Pero hay otros elementos que dependen del FOMAC que también son claves, como las pensiones y el presupuesto para su financiación, las cesantías. Los pagos no pueden seguir dándose cuando los funcionarios quieran, y los riesgos profesionales. Hay decenas de compañeros afectados por los vacíos del decreto 1655. En resumen, la Asamblea General Federal establecerá la ruta para la defensa de nuestro régimen especial y por la dignificación de la profesión docente. Muy buenos días. La unidad y la fortaleza del magisterio se reafirman en la 20ª Asamblea General Federal de FECODE, que se realizará del 25 al 28 de octubre en Medellín. Los maestros definen su importante papel en la construcción de política pública educativa, sindicalismo, financiación de la educación y su aporte en la construcción de paz. Vamos todos con FECODE. Gracias a la presión y a las exigencias de los docentes y los estudiantes de las universidades públicas del país, en el Congreso de la República se aprobó una partida de 100.000 millones de pesos en el presupuesto nacional para el 2018 para este sector. Una cifra que termina siendo pírrica frente a la deuda histórica, que es billonaria con las universidades públicas. Nadie puede subsistir si sus gastos crecen a un ritmo superior que sus ingresos. A las universidades públicas les están haciendo conejo con el programa Serpilo Paga. Congreso aprueba para el 2018 en el presupuesto nacional 100.000 millones de pesos para las universidades públicas, mientras la deuda es billonaria. Muy grave que un gobierno crea
que con un pequeñito programa para el 2% de los estudiantes puede a partir de ese basar su política pública en educación. Estamos atrasadísimo del cono sur, por ejemplo. Esta semana las universidades nuevamente se tomaron las calles para exigir recursos concretos y significativos para la educación superior pública y frenar el desangre con el programa Ser Pilo Paga, que está condenando al cierre de las instituciones. No hay competencia entre las públicas y las privadas. Y es que las públicas no pueden ser regidas por leyes de mercado. Es que es grave introducir las leyes del mercado cuando hablamos de derechos. Ser Pilo Paga es el programa bandera del presidente Santos bajo el eslogan de la Colombia más educada. Lo cierto es que el estandarte se le cayó porque no se puede favorecer a 30 o 40.000 jóvenes en universidades privadas, mientras 600.000 están a punto de parar porque las universidades se caen por falta de mantenimiento. Si uno revisa la financiación de la educación en el país, hace 20 años estábamos 4.5% del PIB. Hoy, que dicen que es lo más importante, seguimos en el 4.5. No, yo espero que el próximo gobierno le dé prioridad a la educación, porque este que pasó no cumplió. Se exige no migajas, como lo pretenden en el presupuesto del 2018 para las 32 universidades con graves problemas de infraestructura, dotación, planta docente, investigación y demás aspectos que enmarcan la calidad pública de la educación, hoy estigmatizada por los medios, que buen trabajo hacen al exaltar las bondades excluyentes de Ser Pilo Paga, mientras las públicas las tachan de revoltosas e izquierdosas. A ellos se les llaman librepensadores, un derecho que está tatuado en lo público. La falta de infraestructura y la implementación de una política de calidad para asimilar el segundo idioma en nuestro país hace que Colombia siga rezagado en la materia. En materia de bilingüismo, Colombia sigue rezagada frente a otros países de la región. El inglés, francés u otro idioma debe ser una prioridad desde muy temprana edad. Tiene que ver mucho con el contacto que puedan tener con la otra lengua, es decir, acceso a programas, acceso a materiales, laboratorios, bibliografías y pues obviamente aprender una lengua no se aprende de un día para otro. Hay unas lenguas que de pronto pueden ser más cercanas al español y se pueden aprender en menos tiempo. De igual manera, los docentes carecen de programas de formación para apropiarse de la lengua, poder contar con un adecuado dominio y enseñar ese segundo idioma. Las herramientas tecnológicas para el aprendizaje de una segunda lengua son importantes para el docente. Lo primero es formación de docentes. A los docentes colombianos de todos los niveles deben tener una formación en una segunda lengua. Segundo, dotación de materiales didácticos, de laboratorios de idiomas en las instituciones educativas. Tercero, dotación de materiales a los estudiantes. Cuarto, constitución de clubes de idiomas en los colegios, en las universidades, donde de verdad haya procesos de inmersión en una segunda lengua. Yo puedo estudiarla con mucho juicio, pero si no tengo un medio, un contexto social y cultural donde pueda practicar, pues se olvida fácilmente lo que se aprende, ¿cierto? Entonces, llenar las expectativas que en este momento la formación profesional demanda, requiere de verdad que las universidades asuman la responsabilidad de la enseñanza de una segunda lengua. El gobierno tiene entre sus prioridades lograr mejorar el nivel de inglés, buscando que desde preescolar los pequeños tengan la oportunidad de aprender un segundo idioma. Sin embargo, faltan recursos y llegan a la educación superior sin ningún tipo de base. En el dominio de segunda lengua, Colombia solo supera a Panamá, Guatemala y Venezuela. Hoy en Encuentro, un ejemplo palpable de la ineficiencia y la inoperancia de las pruebas saber en nuestro país. En regiones aisladas, donde lo que se debe es rescatar la tradición ancestral, como Leticia. Los resultados de las pruebas saber en zonas aisladas, no solo geográficas, sino en presencia del Estado, son muy deficientes. No porque los niños y los jóvenes tengan bajos rendimientos o porque los docentes no estén capacitados, es porque estas pruebas foráneas e impuestas desconocen la cultura, el contexto y la lengua natural. Un ejemplo, lo que sucede en Leticia.
La mayoría de mis niños tienen una lengua materna indígena, su segunda lengua es español. Ellos tienen una dificultad en la parte de comprensión y significación del lenguaje como tal. Entonces no es lo mismo hacer unas pruebas para los niños del Amazonas que para los del interior, porque mientras ellos traducen, es más, hay muchos de ellos que hablan en portugués, entonces él fala portugués, entonces mientras hacen la traducción se demoran más. En Leticia se impone entonces una multiplicidad de lenguas y culturas que al preguntarle a los jóvenes sobre el puente de San Francisco, los cambios en la compra de euros en las finanzas y cómo llegar primero a la muralla china, pues ellos evidentemente no por cultura general desconocerán. Las pruebas deberían responder, como lo ha reiterado FECODE, a los contextos y a las necesidades inmediatas. Es muy injusto calificarlos por espacio y por tiempo, porque no tienen el tiempo necesario para comprender y poder responder. Entonces, por eso las pruebas son deficientes. Es seguro que lo que estos jóvenes manejan como cultura ancestral es desconocida para los europeos, norteamericanos y sin ir muy lejos para los latinoamericanos. Por ello, el rechazo categórico a invisibilizar saberes, tradiciones y sobre todo la lengua materna. Nosotros les exigimos entonces que por obligación adopten el español como su primera lengua, cuando no es cierto, y entonces eso hace que también los chicos de hoy en día pues le tengan recelo a hablar y a haber nacido hablando su lengua propia, su lengua materna. Las evaluaciones son herramientas para visibilizar avances, potencializar deficiencias, superar y corregir, pero nunca para estigmatizar y mucho menos para menospreciar nuestra propia cultura indígena. El secretario de Asuntos Internacionales de FECODE, el profesor Francisco Torres, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que nos sintonizan. Buenos días. Los maestros colombianos nos aprestamos para realizar nuestro Congreso Nacional de FECODE los próximos días 25 al 28 de octubre. Congreso que en las actuales circunstancias tiene una gran importancia porque se da en el marco del desarrollo de los acuerdos firmados el pasado 16 de junio. Acuerdos que han tenido enormes dificultades por cuenta de la política del gobierno santista de estar dándole rodeos a su desarrollo, de no cumplir con los acuerdos y de establecer un mecanismo tortuoso de negociación. Pero también tiene que ver con la profunda crisis política y social que vive el país, con la crisis económica que está viviendo Colombia y que afecta a todos los colombianos y por supuesto a la educación pública y a los maestros de este país. Tendremos los maestros colombianos que fijar nuestra posición sobre la realidad política y económica de Colombia y el mundo en este Congreso Federal en contra de la política de Santos y de la OCDE y de las demás agencias internacionales supuestamente de desarrollo. Debemos fijar nuestra posición frente al problema de salud, aunar esfuerzos en torno a la lucha por tener una salud digna y porque el gobierno respete los acuerdos que hay con FECODE en ese sentido. Tenemos que dar una solución, una posición sobre los problemas educativos y pedagógicos del país, es decir, cuál es la posición de FECODE, cuál es la posición de los maestros, si verdaderamente estamos en contra de la política educativa del gobierno y nos esforzamos por derrotarla y por tener una educación científica, democrática, es decir, con autonomía escolar y al servicio del desarrollo de Colombia, y una educación que garantice los derechos a sus estudiantes y que se le garantice los derechos a los maestros. Éxitos en el Congreso de FECODE para todo el magisterio colombiano. La unidad y la fortaleza del magisterio se reafirman en la 20ª Asamblea General Federal de FECODE, que se realizará del 25 al 28 de octubre en Medellín. Los maestros definen su importante papel en la construcción de política pública educativa, sindicalismo, financiación de la educación y su aporte en la construcción de paz. Vamos todos con FECODE. La nueva etapa de la expedición pedagógica hoy busca visibilizar y reivindicar a los maestros como agentes de cambio, reconciliación y paz.
prende motores en 5 regiones del país que visibilizan y entrelazan los saberes desde la voz, el accionar y la presencia de quienes soportan con vocación y compromiso la educación, los docentes constructores de paz en medio del abandono estatal. La expedición pedagógica de la mano de la Universidad Pedagógica Nacional desde lo público se defiende y visibiliza con programas que desde el anonimato construyen país, donde el Estado es ajeno. Hoy estamos poniendo en marcha una propuesta construida a nivel nacional con los equipos regionales para reconocer las iniciativas de paz que adelantan los maestros desde las escuelas y construir la memoria sobre el conflicto armado desde la vivencia que se ha tenido desde las escuelas. La expedición pedagógica no es ajena a la coyuntura de paz, reconciliación y al papel que sin igual debe cumplir la escuela en este proceso. Por eso se adentra a empezar a tejer la memoria colectiva de miles de docentes que desde sus regiones y contextos le apuestan al cambio, al diálogo y a enterrar la violencia para que desde ya, ahora, se comience a florecer con la paz desde el escenario ideal, la escuela. Nosotros pensamos que los maestros, las maestras y la educación, los actores en general de la educación, no podemos seguir siendo simplemente espectadores de lo que ocurre con la paz en nuestro país y que tenemos que poner en escena unas voces propias desde esos esfuerzos que desde hace muchos años, antes incluso de las negociaciones de la paz, han venido realizando los maestros para construir paz en sus regiones, para lograr la reconciliación entre los colombianos en cada uno de los lugares, en cada una de las regiones de este país. A partir del mes de noviembre, iniciando con Bogotá, luego Montería, Caribe y otras 3 regiones, se abrirán las puertas de sus experiencias con documentos, historias, registros audiovisuales y el rescate de la tradición oral para que sus experiencias de paz, las de los maestros, entren a los hogares, a la vida y despierten los sentimientos para reconocer el valeroso y sin igual trabajo del educador en el aula como laboratorio permanente de transformación social. Un fallo del Consejo de Estado respaldó la Ley 1413 del 2010 que reivindica la economía del cuidado. Desde ahora, las amas de casa podrán recibir indemnizaciones en caso de accidente o muerte. El solo contarlas y el solo medir el tiempo de cuánto cuesta ese trabajo pudo ser un alivio fundamental para que las mujeres fueran reconocidas en una labor que se les asignó precisamente producto de la vida privada que llevaban y que nadie reconocía que eso realmente valía cantidades. Economía del cuidado, el aporte de las mujeres a la economía nacional. Las mujeres aportan 21 puntos al Producto Interno Bruto del trabajo del cuidado gratis, lo que equivale a 135 billones de pesos para Colombia. La economía del cuidado es el aporte invisible en remuneración, pero equivalente en billones de pesos a la economía del país por parte de las amas de casa que dedicaron su vida al quehacer, al mantenimiento y al cuidado de las familias sin ningún tipo de remuneración. Sin embargo, aunque la decisión, el fallo del Consejo de Estado es importante, aún no se sabe cómo será el procedimiento para acceder a las indemnizaciones estipuladas en él. Los criterios sean como los que decimos en la mesa. Primero, amas de casa que realmente se convierten también en cabeza de familia, amas de casa que han invertido toda su vida allí y no van a tener siquiera una pensión, y amas de casa que tienen una familia para sacar adelante y no tienen ninguna ayuda económica con que solventarse en el día de hoy. De la Ley 1413 del 2010, un paso al reconocimiento del trabajo en el hogar. Varias tareas quedaron pendientes. Una encuesta nacional para censar el número de amas de casa en el país, a identificar actividades, estudio y recreación, entre otros, de esta población, así como la consolidación de una cuenta satélite nacional que organice y registre la información económica y social. Sin embargo, hasta hoy se están haciendo las encuestas. Es momento de cederle la palabra al presidente de FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas, para que nos editorialice nuestro espacio de hoy. Cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia, preocupados con la forma como se aprobó el presupuesto, donde le quitan recursos a las universidades públicas, donde de verdad en este país se quiere marchitar la educación pública que le brinda garantías a los hijos de los pobres y a las clases medias. Desde la Federación Colombiana de Educadores
Estamos preocupados además porque se le da muchos recursos a lo que tiene que ver con ser Pilo Paga. Con esa plata podemos atender 600.000 nuevos cupos en las universidades. Vamos a tener que hacer un frente, una movilización de lucha para exigirle al Congreso de la República que se preocupe por las universidades públicas y fundamentalmente por las universidades de provincia. En segundo lugar, queremos señalar de que el gobierno acaba de aprobar el Plan Decenal de Educación, donde no se tuvo en cuenta a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, y aparecemos firmando un documento que nosotros no hemos aprobado y que además no hemos discutido con el gobierno nacional. Nos parece una falta de respeto, y ese Plan Decenal de Educación lo que corresponde es a la privatización de la educación y no a la defensa de la educación pública. Tercer tema que es muy importante tiene que ver específicamente con el Congreso de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que vamos a trabajar del 25 al 28 en la ciudad de Medellín. En este congreso vamos a definir política pública educativa, vamos a definir estatuto de la profesión docente, vamos a hacer una discusión sobre todo lo que tiene que ver con el sistema general de participación en la propuesta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Y desde luego que estamos dispuestos con los maestros de Colombia a la construcción de un frente para buscar la financiación del sistema general de participaciones. En ese frente debe de aparecer toda la sociedad colombiana, los gobernadores, los alcaldes, los diputados, los concejales, el movimiento social, los indígenas, las comunidades, con el único propósito de defender la educación pública, el agua potable, el saneamiento básico y la salud. Queremos expresarle a los compañeros maestros que en este congreso vamos a sacar las mejores decisiones, pero ante todo vamos a fortalecer la unidad. Finalmente le comunicamos a los compañeros maestros y maestras que venimos trabajando en las diferentes comisiones. Estas comisiones son la del Sistema General de Participaciones, la Comisión de Deuda, lo que tiene que ver con salud, con el Estatuto de la Profesión Docente y todos los aspectos que aquí estamos discutiendo con el Ministerio de Educación, con el gobierno, desde luego que van a ser materia de discusión en el Congreso. De igual manera rechazamos también de manera empática el hecho que está ocurriendo con los compañeros trabajadores de Avianca, que les quieren ilegalizar el conflicto. Creemos que esa no es la forma de hacer democracia, esa es la forma de negar los derechos constitucionales y el bloque de constitucionalidad con los acuerdos y con los tratados de carácter internacional. Recuerden que nos encontramos el próximo sábado por Teleantioquia a las 7 de la mañana. Encuentro también lo pueden ubicar en el canal de YouTube de FECODE. Los invitamos para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Y atención, la próxima semana estaremos muy pendientes cubriendo los pormenores de la 20ª Asamblea General Federal de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, que se llevará a cabo en Medellín. Gracias por su compañía. Nos reencontramos en 8 días. Hasta luego.